Muy buenos días. Esta es la guía de lenguaje, la parte de la guía de lenguaje que vamos a desarrollar para el día de hoy, 11 de mayo, con tercero de primaria, ¿ok? De acuerdo con eso, nos vamos a remitir a la guía de lenguaje, a la segunda página, el último recuadro, en donde nos hablan de la introducción en la página 62. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a remitir al libro de lenguaje en la página 62, en donde se empieza a hablar acerca de el cuento. ¿Listos? Miren la página 62. De acuerdo con esto, entonces vamos a responder estas primeras preguntas en el cuaderno. ¿Has leído cuentos de los hermanos Grimm o visto cuentos de los hermanos Grimm, Oscar Wilde o Gianni Rodari? Si lo has hecho, escribe en tu cuaderno cuál fue el cuento que más te gustó, ¿cierto? ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve de hechos imaginarios. En él intervienen unos personajes que viven aventuras y situaciones especiales en un lugar y tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, es una narración no tan larga, ¿cierto? Breve, pequeña. Un sinónimo de breve es corto, pequeño, en el que intervienen y además son hechos imaginarios, no son hechos de la vida real, ¿cierto? De pronto una crónica sí se basa en hechos de la vida real, una noticia se basa en hechos de la vida real, pero un cuento son hechos imaginarios. ¿Listos? Ustedes van a realizar la lectura de este cuento titulado Una gota de grasa, ¿cierto? Es muy importante que realicemos el cuento con mucha atención. Yo les voy a explicar acá las partes que son muy importantes dentro del cuento para cuando nosotros querramos construir nuestros propios cuentos. ¿Listos? Tenemos inicialmente el título, después el inicio. En el inicio, ¿qué pasa? Se presentan los personajes y en dónde se genera la narración, el lugar, ¿cierto? Si es en un bosque, si es en un castillo, ¿sí? En donde se genere. En el nudo, los personajes se enfrentan a un problema, ¿cierto? Un nudo que es algo que uno tiene que desatar. Entonces el nudo, ya estos personajes que presentamos que están en un castillo o que están en un bosque o que están en una selva o en una vereda, ¿sí? Se presentan ante algún problema o algún conflicto. No sé, que era el príncipe y la princesa y se robaron a la princesa, entonces el príncipe tuvo que salir a buscarla, yo qué sé, ¿sí? Es en donde se enfrentan a un problema. Y el desenlace es en donde se soluciona ese problema, ¿cierto? Como cuando uno ve el final de los cuentos. Entonces, no, ya que por fin, después de que el príncipe luchó contra unos caballeros negros, logró salvar a la princesa y regresaron juntos al castillo. Ejemplo. ¿Listos? Los personajes del cuento. Hay dos tipos de personajes principales y secundarios. Los principales son los que aparecen casi todo el tiempo en el cuento. Realizan las acciones más importantes, por ejemplo, Juan y la ballena. Los secundarios pueden omitirse y no se altera la historia. Los secundarios se pueden morir, se mueren y ya no vuelven a aparecer o se desaparecen, ¿sí? Y no altera la historia porque los personajes principales siguen ahí, ¿cierto? Si el cuento es sobre el príncipe y la princesa, ellos dos no se pueden ir porque entonces, ¿qué cuento? ¿Listos? De acuerdo con esto, en la siguiente página, página 63, vamos a copiar esta partecita de la ventana amarilla en el cuaderno. ¿Listos? En donde nos dice qué es el cuento para que lo comprendamos muy bien y tengamos elementos para estudiar. Y de acuerdo con eso, van a realizar estos tres puntos de la página 63. ¿Listos? Identifica, escribe falso, F si es falso o V si es verdadero y explica oralmente qué hacen los cuentos. Bueno, esto cada uno de ustedes lo va a ir leyendo para irlo solucionando. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, me escriben o me llaman. Gracias.